Bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta, en donde compartimos y respondemos preguntas bíblicas, sociales y de otros temas. También queremos hacerles recuerdo de que este es un ministerio de la Iglesia Adventista de Comunitaria de Allentown. Aquí tenemos a Marina y a nuestro querido invitado. Marina, cuéntanos por favor qué es lo que tenemos en hoy este día. Estamos en el segmento El Experto Responde. Y hoy tenemos al pastor Alex Rodríguez con nosotros. Bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí de nuevo con nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, porque a todos nos gusta leer, ¿cierto? Pero ¿será que entendemos lo que estamos leyendo? El tema es acerca de interpretación bíblica. Cuéntenos un poquito de este tema, pastor. Sí, gracias por la invitación. Aquí está la respuesta a este podcast. Esperando en Dios que el Señor a todos los que lo ven le dé una bendición, le haga que sus mentes estén súper claras para que al leer la palabra de Dios la bendición sea cada vez más poderosa. Con respecto a la pregunta que me hacías, sobre el tema de interpretación, quiero comenzar con un personaje que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Yo sé que ustedes conocen a el etíope y conocen la historia de Felipe. Ustedes saben que había un momento donde el etíope estaba leyendo y no entendía el mensaje. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Sí. Y él no, si alguien no viene y me explica, ¿cómo claro, él sabe? Pero incluso yo he conocido mucha gente que dice, yo empecé a leer la Biblia y la empecé a leer de Génesis. Y cuando yo leía, bueno, las historias un poquito entiendo, pero llegó un momento que yo no entendía nada de lo que estaba leyendo. Y me iba a otro libro y no entendía nada de lo que estaba leyendo. Interpretar la Biblia podemos decir, es algo sencillo, pero no es. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Sí, no es tan sencillo y de hecho es un arte. Es un arte el poder interpretar la palabra. Y creo que a los que nos están mirando, este tema les tiene que ser de bendición. Si no eres cristiano y amas a Dios, para ti es importante este tema. O si eres cristiano, también para ti es importante. Es decir, ese tema no es solo para el que está en una iglesia, sino también para todo aquel que ama a Dios de corazón. Es importante saber cómo entender lo que Dios te dice, porque si la salvación viene de la palabra y la Biblia es lo único que habla de Dios, es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, ¿cuál podría ser el concepto o cómo podríamos definir qué es la interpretación bíblica? Sí, bien, la interpretación bíblica tiene una definición que es sencilla. Es el arte de uno poder interpretar un texto o una palabra. En el concepto teológico se utilizan dos líneas que son las que se enfocan en esas dos, en esos dos elementos, palabras y frases. Y es la hermenéutica, que tiene que ver con las frases, y la exégesis, que tiene que ver con la interpretación de una palabra. Ahora, para los que nos están escuchando, para que no se nos asusten, no es que vamos a hacer un estudio de ponerlo a ustedes, hablarle de exégesis, de hermenéutica, porque el tiempo no nos ayuda. Imagínense cuando yo estudié teología, exégesis era una materia, hermenéutica era otra materia, homilética. Y no duraba una semana, no, ni 30 minutos o 20 minutos como tenemos en este podcast. Wow. Pero, pastor, ¿por qué es importante la interpretación bíblica? O sea, tiene una importancia. Exacto. Mira, tiene una importancia porque hay varios ejemplos bíblicos de personas que cometieron errores por las interpretaciones que hicieron no correctas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los discípulos. Los discípulos vemos que en un momento ellos creían que el ministerio de Jesús era un reino terrenal, que Él venía a instituir, que eso era lo que Él venía a hacer. Y sabemos cuál era la misión real de Jesús, que era un reino espiritual,
la gracia, la salvación que venía a traer al mundo. Ellos estaban esperando el rey liberador, el rey poderoso. Un terrenal, un Mesías terrenal. Exacto. Entonces ya mira por donde ya empieza esa parte. Ahora, cuando miramos el nacimiento de la iglesia, vemos que la iglesia nace apostólica con la interpretación bíblica. No nace por el azar, nace porque viene de estudiar la palabra. Ahora nosotros como adventistas venimos también del estudio. Sabemos que en el año 1844 la iglesia estaba sumergida en un proceso de estudio profundo que por una mala interpretación sufrieron un chasco, pero lo que vemos no es la mala interpretación. Lo que vemos es que a través de ese estudio nace la iglesia. Y la iglesia entonces con ese estudio y esa interpretación que luego la corrige porque se da cuenta que se equivocó en la interpretación. Claro. Y yo quisiera decirte a ti, amigo, que estudia la palabra, no te sientas mal porque todos, óigame, todos cometemos errores en la interpretación. Eso no tiene que ver hasta los que estudiamos la palabra y entendemos cuáles son los principios o reglas básicas para hacer una interpretación, cometemos errores. No te digo que te sientas bien con el error, pero sí que no te sientas tan mal que tú abandones el estudio de la palabra porque entiendes que has cometido errores. Los errores pueden venir, lo bueno es con la ayuda de Dios entenderlos y seguir estudiando. Por eso Jesús, cuando está hablando con los escribas y fariseos, en Juan capítulo 5 le dice, escudriñen las escrituras. Y voy a utilizar el lenguaje que utiliza, el lenguaje original que utiliza el griego. Cuando Jesús le dice escudriñen, le está diciendo vuelvan a leer las escrituras porque en ella vosotros parece que tenéis la vida eterna y ellas testifican de mí. Jesús le estaba diciendo a ellos, miren, ustedes no están entendiendo mi misión porque ustedes las escrituras no la han interpretado correctamente. Y Jesús por eso le dice, vuelvan, ¿qué cosa? A leerla. Estudien. Exacto. Estudien. Y a veces decimos, ¿cómo identificar cuando alguien está haciendo una mala interpretación si yo no estudio? Si yo misma no escudriño, si yo misma no oro y no pido al Espíritu Santo que me guíe. O sea, por eso es que hay tantas, vamos a decir, interpretaciones, pero ¿cómo saber? Bueno, mi amigo, tenemos que estudiar las escrituras. Exacto. ¿Cómo saber lo que está bien de lo que está mal o lo que está mal de lo que está bien? Bueno, usted tiene que conocer lo real, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es sincero. Y eso, mire, pueden decir, solamente a algunos se les dio el don de interpretar la Biblia. Déjenme decirles que eso no es para algunos. El Espíritu Santo es el que capacita al ser humano. Y el Espíritu Santo lo puede tener el que lo pide. Amén, se amén. pide y se te dará. Entonces, si nosotros queremos escudriñar las escrituras, saberlas interpretar, solo tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad, ese discernimiento, esa sabiduría y al Espíritu Santo, obviamente, para nosotros leer las escrituras, comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Amén, amén. Y también podemos, ya hemos hablado como que en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, como hasta los mismos apóstoles que estaban con ellos viviendo y seguían, ¿no? Todo el tiempo estaban con él. Ellos han tenido una mala interpretación bíblica. Entonces, la otra pregunta es cómo en la actualidad del día de hoy, la interpretación bíblica puede causar o puede ser algún problema. Bien, ya creo que con lo que hablamos nos dimos cuenta de la importancia. Claro que sí. Porque cuando hacemos malas interpretaciones, cometemos errores y podemos desviarnos del camino que Dios quiere para nosotros. Entonces vienen consecuencias que a los que nos escuchan es bueno saber o tener esas herramientas porque nos ayudan a sufrir menos y a vivir la vida que Dios realmente quiere para nosotros. Ahora, la otra pregunta que decías de los problemas que hoy tenemos. Yo quise ser un poco práctico
para no irnos tan profundo porque hay muchos problemas hoy en día con las interpretaciones. Claro. Pero vámonos a cositas que hoy en día se ven mucho en nuestro medio, que es las redes sociales hoy en día, que están inundadas. Plagada de pastores, de carismáticos, voy a decir, y de predicadores. Cantidad. Maestros, Exacto. investigadores. Y sin restarle mérito a los que nos están viendo, hay de otras denominaciones, hay buenos predicadores y oradores que enseñan cosas buenas. Ahora, creo que los problemas básicos que hoy tenemos con la interpretación, estoy hablando en no todo, voy a decir nada más 2 o 3 de los problemas más grandes que hoy en día estamos teniendo en cuanto a lo que son las redes sociales. Número 1 es la parte cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que otros nos dicen. Es decir, no estoy diciendo que no hay personas que se dejan usar, hay personas, amigos, que se dejan usar, pero lo que nos da a nosotros esa herramienta para saber si lo que la persona está diciendo es una interpretación favorable, que no es un problema, es que nosotros debemos escudriñar la Biblia, como Cierto tú decías es, ahorita. Cierto es. Entonces, lo segundo es la parte de lo afectivo. Es decir, a mí me gusta una cosa, aunque quizás Dios eso no es lo que dice, pero como me gusta, yo no quiero ver lo que Dios me quiere decir porque a mí me gusta eso. Y ahí podemos caer en un error de lo que es la interpretación. Entonces, yo creo que en esas 2 líneas, yo no me voy a explayar a más, porque hay muchos problemas. Definitivamente sí, hay muchos problemas con eso de la interpretación, la cultura. Muchas personas quieren poner por encima la cultura y decir, no, es que en mi cultura eso es normal, eso está bien. O sea, la Biblia es única. En la Biblia nada puede estar por encima de la palabra de Dios, nada. Amén. Sí, Amén. Ni tu cultura y a lo mejor tus gustos, tus preferencias. Yo no puedo decir, no, es que como a mí me gusta, por decir, a mí me gusta fumar. O sea, yo no hablo de ese tema y yo interpreto que eso no tiene nada que ver con mi salvación y eso tú puedes seguir haciéndolo, pero no pasa nada, o X, alguna otra cosa que yo estoy acariciando que está mal. Y muy en el fondo yo sé que está mal, pero como es algo que yo estoy acariciando, digo yo, déjame obviar esto, déjame obviar. Entonces, y eso mismo es justo lo que vos estabas diciendo ahorita, Marina, que también hay en la otra parte en que las personas este texto bíblico lo utilizan como para su beneficio, como cambiar lo que realmente quiere decir, pero lo acomodo para mi conveniencia, ¿no? Uh-huh. Sí, tú sabes que yo estuve mirando en las redes sociales y yo le invito a los amigos que están en las redes sociales que pongan a mirarse algunos de los videos que aparecen hoy en día. Por ejemplo, me recuerdo de una sargento en República Dominicana que descuartizó a su niña con un cuchillo. Eso hace 2 meses que pasó en República Dominicana. Uh-huh. Y ella le dijo a las personas cuando le entrevistaron que Dios le había dicho que degollara a su hijo como hacía Abraham, ofreció a su hijo y estaba ofreciéndole su niña al Señor. Entonces ya vemos, amigos, cómo cosas que aparentan ser tomadas de la Biblia son sacadas de su contexto y a veces son aplicadas de una forma errónea, y mira hasta dónde llega una madre. El segundo ejemplo que pude ver también en las redes sociales es un pastor de una iglesia que en pleno culto el caballero estaba mal y él empezó a introducirle la mano por la parte de la persona, y en medio de una congregación que estaba ahí, la persona agarrándole su parte diciendo que era un demonio, y en una hasta le abre la braqueta del pantalón, y todo el mundo levantando la mano creyendo que ese era un acto correcto el que le estaba haciendo. Imagínense los niños que estaban ahí, las damas que estaban ahí, y el concepto que tiene la Biblia de lo que es el cuidado con lo que es la parte, la parte íntima de las personas. Entonces veía eso y decía, me quedé indignado porque decía, Dios mío,
¿hasta qué nivel puede llegar el ser humano siguiendo lo que otra persona le dice? Se nos olvida el poder que tiene la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, el versículo lo dice, es útil para enseñar. Enseñar. Para redarguir, para instruir. ¿Pero en qué? En justicia. En justicia. Entonces, no podemos hacer una liga de las tinieblas, de la oscuridad, de lo que está mal hecho, y venir a decir que es algo como que inspirado por Dios o algo instruido por Dios. No, señores, seamos congruentes. Ahora, si pudiéramos mencionar, ya hablamos de la importancia, los problemas que tenemos ahora, algunas reglas, porque a lo mejor algunos de los amigos que nos ven quisieran decir, bueno, yo quisiera hacer una buena interpretación de la Biblia. ¿Habrá algunas reglas, unos principios básicos que nosotros podamos seguir para hacer una interpretación correcta de las Escrituras? Sí, ellos lo hay. Para los amigos, yo investigando y estudiando, busqué una regla que es sencilla, que aparece en el diccionario bíblico adventista. Si lo pueden buscar por Google, lo pueden googlear y aparece esa regla básica. Y es una regla que aparece en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso, querido oyente y televidente que nos ve? Que la palabra es su propio intérprete. Así es. No necesitas, cuando estudias la Biblia, que quizás dirás, bueno, yo voy a tener que hacer un doctorado, yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Mi querido hermano, si con corazón sincero vas a Dios, ora, como decía mi querida hermana ahorita, le pide a Dios que te dirija a través del Espíritu Santo y empiezas a dejar que la Biblia te hable como libro, vas a ser instruido. Y ahora tú dirás, pero entonces a las personas leyendo la misma Biblia cometen los errores. Ahora, cometen los errores porque esa regla básica se olvidan de que la Biblia es una unidad, un conjunto de 66 libros y cada libro tiene un propósito, tiene un mensaje y se aplica a una situación tal. No todos los textos que uno ve en la palabra de Dios tienen una aplicación primaria en ciertas direcciones. Es real que hay textos que uno puede darle una segunda aplicación porque lo aguantan, o una tercera aplicación. No literal. Que exacto. se puede tomar, ¿no? Que tú puedes, no solo la aplicación literal, sino que le puedes dar otras aplicaciones, pero no todos los textos aplican eso. Ahora, cuando yo, por ejemplo, en el caso de la palabra, te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve cómo el Señor instituye algunos principios para el bien del ser humano. Ahora, cuando tú ves en el Nuevo Testamento, pareciera que en algunos textos eso no, como que se salen del juego, pero cuando tú lees en el caso de los 10 mandamientos, te das cuenta que en el Nuevo Testamento también tienen la misma vigencia. Si yo encuentro un texto en el Nuevo Testamento, mi querido amigo, que se contradice con otros libros de la palabra, quiere decir que mi interpretación tiene un problema, porque la Biblia no se contradice entre ella misma. Es decir, la Biblia es una unidad, un conjunto de libros, que cuando yo lo estudio tengo que entender que ella es su propio intérprete y por lo tanto cada libro es una unidad que se complementa el uno del otro. O sea, estamos hablando, y para a lo mejor reforzar lo que usted está diciendo, una cosa es aplicación y otra cosa es interpretación. Interpretación, o sea, exacto. Hay versículos y hay pasajes de la Biblia que le puedo dar diferentes aplicaciones. Uh-huh. Pero no diferente interpretación. No se puede dar diferente interpretación. O sea, yo puedo aplicar la de la oveja perdida, a lo mejor a invitar a la gente a hacer obra misionera, a buscar a la gente que está perdida, pero también puedo darle la aplicación desde el punto de vista de que si tú estás perdido, Dios te está buscando. Son dos aplicaciones que le estoy dando a la misma parábola. Exacto. Pero no la estoy malinterpretando. Exacto. Por ejemplo, si tú lees el Levítico, Deuteronomio, Números, hablan acerca de ese proceso que el pueblo de Dios ha sido libertado y Dios lo está educando para que aprendan a adorar. Y en esa educación de adoración,
hay un momento que uno ve que el mismo Señor manda al pueblo a que mate. Y cualquiera diría, pero se puede matar. Claro. Pero cuando tú analizas y lees y estudias la palabra, te das cuenta que el pueblo de Dios había sido elegido y tenía que, como pueblo, representaba a Dios, a la verdad, a Dios. Si el pueblo desaparecía, ¿qué desaparecía? Dios y su verdad, ¿entiendes? Entonces, exacto. Era una lucha entre el bien y el mal. El que estaba de parte del mal y me quería eliminar a mí, que estaba del bien, el bien tenía que obligatoriamente prevalecer, porque si no la salvación no nos iba a llegar a nosotros hoy. Entonces ahí tú entiendes el por qué Dios les decía a ellos ese tipo de cosas. Obviamente se estaba tratando de preservar la simiente porque se sabía de dónde iba a venir el Mesías. Entonces, si se hubiera permitido que se desapareciera el pueblo de Israel, entonces no se iba a cumplir con lo que Dios había prometido. Exacto. Y también a mí hay algo que me llama mucho la atención, es el hecho de que muchas personas dicen que es como que descartan el Antiguo Testamento para poder hablar y dicen que el Nuevo Testamento es ahora lo que está vigente. Ajá, lo que está vigente. ¿Por qué? Porque Jesús, bueno, en el Nuevo Testamento se puede ver como más el amor de Dios, el amor de Jesús, pero en el Antiguo se ve como a un Dios un poco más destructor. Pero la realidad es que Dios siempre ha sido el mismo. Amén, amén. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios en su amor, eso a mí realmente es algo como que me toca, porque yo digo, Dios siempre decía, pueblo, arrepiéntete, ven a mí. Él estaba con los brazos abiertos siempre, ¿no? Entonces, no se puede desvincular. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención. Y entonces, ¿qué podríamos decir además? Otro tipo de herramientas, como que prácticas. Yo sé que la Biblia es guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Todos nosotros debemos leer y estudiarla en su contexto. Es un estudio, como ya estábamos diciendo, en conjunto, donde el Espíritu Santo nos está revelando las verdades y yo quedo convencida de esas verdades, y ese mismo Espíritu también va a hablar la misma verdad a las demás personas, ¿no? Amén, Entonces, amén. Nosotros, bueno, de eso también se trata este podcast, ¿no? Para que nosotros podamos, no que nos crean todo lo que nosotros decimos, sino escudriñen. Que escudriñen, que todos los videos que podamos ver en las redes sociales, en todas partes, podamos tener esa capacidad de discernir, ¿no? De pedir la orientación del Espíritu Santo, que a través de la palabra nos ha ido instruyendo, ¿no? Entonces, no sé si usted quisiera decirnos algo más para... Sí, yo quería dar algunas herramientas, dar algunas herramientas que sé que a los amigos que nos están mirando le pueden ser útiles. No, como le decía ahorita, no pretendemos hacer un análisis de todo el panorama de lo que es la interpretación bíblica, porque ni una semana de podcast nos dan para nosotros hacer ese trabajo. Es un trabajo muy amplio. Pero sí queríamos despertar en ustedes, amigos, el deseo de poder, número 1, estudiar su palabra. Número 2, ponerle más atención a lo que es el estudio y a la interpretación. Y a saber que todo aquel que te está hablando de la palabra, tienes que tú mismo confirmar con tu palabra, con la Biblia, que esas cosas son así como se dicen. Entonces, las herramientas que le puedo dar aparecen en un simposio que estuve leyendo, adventista de hermenéutica. Los que quieren apuntar lo pueden, simposio de hermenéutica adventista o de interpretación bíblica adventista. Usted lo buscan y le va a salir ese simposio en Google o en YouTube. Ellos dan varias recomendaciones y yo quiero solo enumerar algunas. Número 1, lo que decía mi querida hermana con respecto a la interpretación. Nosotros, los que creemos en la palabra, entendemos que fue revelada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien es el maestro es el Espíritu Santo. Oramos a Dios como herramienta, número 1, para que su Espíritu nos revele.
y nos ayude, nos enseñe lo que nosotros debemos aprender. Ahora, lo segundo es nosotros hacer un plan. Nosotros decir, bueno, voy a estudiar la Biblia así. No tenemos que decir, bueno, voy a estudiar la Biblia corriendo, porque a veces yo era uno que tenía esa costumbre de querer hacer el año bíblico y me leo el capítulo, o hay gente que lo escucha ahora, ya ni siquiera lo lee. Exacto. Entonces, ahora, aunque suene un poquito lento, yo estoy que diariamente tomo un capítulo o como mucho 2 capítulos de la Biblia, diario yo lo leo. Diario analizo qué Dios me habló. Diario yo hago si me organizo, qué quiere decir el texto. Me organizo qué Dios me quiso hablar, cuál era el propósito, a quién se le escribe. Eso es organizar. Hacer una organización de estudio. Es bueno que lo hagas cuando vaya a estudiar la palabra. Ahora, lo otro que tenemos que tener como herramienta a la hora de nosotros estudiar la palabra es entender que la palabra aparecen frases que nosotros no la conocemos porque la Biblia se escribió en un lenguaje que no es el de nosotros. No es ni español ni en inglés. Exacto. Entonces, ni siquiera en el latín, que antes era traducida en el latín. Pero la Biblia, sus 3 lenguas que se escribieron fue griego, hebreo y arameo. Es decir, esas 3 lenguas que ninguna nosotros no conocemos en pocas palabras ni papa. Yo que estudié, me dieron griego 1, 2 y 3 y tú me preguntas ahora mismo algo, yo creo que... Pero tenemos la maravilla del internet ahora, que a lo mejor quisiéramos saber qué esta palabra griega, cuál es su origen. Exacto. O sea, es importante eso. Antes, los estudiosos antes no tenían esa herramienta. Y ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos gente que ha estudiado y que se especializa en algunos idiomas en los que fue escrito la Biblia y también nos pueden ayudar a hacer una correcta interpretación, ¿cierto? Sí, eso es así. Entonces, aparte ya de eso, número 1, que tú hagas una planificación de estudio. Y ahí mencioné nosotros poder analizar qué Dios me habló, cuál es el contexto, etcétera. Mencioné también la parte de que invitemos al maestro a que nos, a través de la oración, que sea quien nos enseñe y nos ayude a entender. Número 3, palabras clave que no entendemos en la Biblia, podemos usar diccionarios bíblicos. Podemos usar, los diccionarios bíblicos aparecen la Adventista y otros más, no importa, pero más el diccionario, porque los comentarios son buenos, pero son herramientas que es cuando ya tú tienes un panorama de un estudio personal. Entiendo. Por eso ahorita le decía que la regla básica era que la Biblia era su propio intérprete. Cuando yo agarro la Biblia y empiezo a leerla y empiezo a buscar diccionarios, comentarios, yo me nutro de lo que otro me va a decir. Sin embargo, cuando yo agarro la Biblia, la estudio y permito que el Espíritu Santo hable a través de la misma palabra, entonces ella me habla y yo entonces la refuerzo con diccionarios, con comentarios, pero primero es una intimidad con la palabra. Claro. Entonces ya para lo último, dentro de las herramientas, estaría nosotros saber que la palabra de Dios, hay cosas que son culturales que tenemos que tomarle en cuenta, que en la interpretación son importantes, tanto lo cultural, tanto el propósito que el autor tuvo cuando escribió. Cuando uno lee, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene una bendición que todos los libros, cartas, epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento dicen su propósito en el primer capítulo. Ya en el Antiguo Testamento un poquito más complicado, porque tienes que estudiar un poco varios capítulos para entender cuál es el propósito del autor. Pero eso es importante porque así tú entiendes cuál era el sentido por donde va el mensaje que tú vas a interpretar. Claro. Bien, pues ha sido un podcast muy interesante.
Puedo decirles, si usted está interesado en aprender, en conocer de la Biblia, está interesado en estudiar la Biblia, puede contactarse con nosotros por alguna de las redes sociales que tiene este podcast, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, ya sea por TikTok, ya sea por YouTube. Envíenos un mensaje y buscaremos la forma de que alguien se contacte con usted y pueda brindarle un estudio de la palabra de Dios. Nos gustaría hacer eso, así que si usted está interesado, envíenos un mensaje, háganos saber y con mucho gusto buscaremos a alguien para que se contacte con usted y estudie la palabra de Dios. Alex, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este conocimiento. Y esperamos tenerlo por acá. Sí, vamos a necesitar profundizar en algunos temas. Pero quisiera dar un mensaje final a los hermanos que nos ven en las redes sociales y decirle, queridos amigos y hermanos, hermanas que nos ven a través de estas redes sociales, el Señor tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Y cuando interpretamos la palabra de Dios con esa claridad, nuestra experiencia espiritual es poderosa. Es linda. Nos vienen situaciones difíciles y aunque sean difíciles, nosotros al tener una correcta interpretación, entonces hacemos que esa experiencia no sea tan trágica o difícil y podemos pasar hasta los problemas y las dificultades con un espíritu diferente porque interpretamos lo que Dios tiene para nosotros de la manera correcta, porque Dios te ama. No olvides eso, Dios nos ama y en su amor todo lo que Él permite en nuestra vida es con un propósito de amor. Pero cuando entendemos eso, cuando hacemos una correcta interpretación de la palabra de Dios. Amén. Así que haga un estudio de la Biblia propio. Está bien que usted escuche a algunos pastores, no estamos hablando que esté mal, está bien porque eso nutre. Claro. Pero permita que el Señor le hable. Amén. Y la única forma de que el Señor le hable es por medio de las Escrituras. Amén. Así que tómese un tiempo para leer un versículo, un capítulo, un pasaje, lo que sea, pero lo importante es que permitamos que el Espíritu Santo nos instruya y que la palabra de Dios nos hable. Así que muchas gracias Verónica. Gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.